¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible. Bienvenidos nuevamente. Y nuevamente también vamos a hablar del conflicto docente, porque la pregunta que nos hacemos desde aquí es si el tema de la educación, la crisis que tenemos en la educación de nuestro país, tiene que ver nada más con los bajos salarios o en realidad es que los bajos salarios de los docentes tienen que ver con que a los gobernantes no les importa el tema de la educación. Bueno, para eso vamos a hablar hoy con el especialista Alieto Guadani, así que unos ratitos porque vamos a ver los auspicios y comenzamos con el programa. Hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Oh, no. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor, un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Y aquí estoy con Alieto Guadani, mi invitado estrella. Voy a leer algunos datos de Alieto Guadani, que es miembro de la Academia Nacional de Educación, es director del Centro de Estudios de Educación de la Universidad de Belgrano, es economista y ex secretario de Energía de la Nación. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muy amable por su invitación. Bueno, y la primera pregunta es, ¿por qué se ha abocado en los últimos años al tema de la educación? Porque yo llegué a la conclusión que en el siglo XXI, que es el siglo de la globalización, la única manera de progresar en un país es acumular capital humano de una manera igualitaria. El capital humano, o sea, los conocimientos hoy son, desde el punto de vista estrictamente económico, 4 veces más importante que el stock de capital físico. Usted suma toda la refinería de petróleo, los pozos de petróleo, la siderúrgica, todos los bancos, todas las industrias, y la cuarta parte de lo que está en la cabeza de los hombres. Los únicos países que van a progresar y que están progresando son los países que le prestan atención al capital humano, que es la educación. Claro. Bueno, en la apertura hablé del conflicto docente que se mantiene, ¿no? Y está de difícil, digamos, solución. Pero para contarle también a la audiencia, ¿qué es la escuela? En realidad, ¿qué es la escuela? ¿Es nada más que nos brinda conocimientos o qué tiene más? Bueno, la escuela tiene educación, quiere decir conducir. La educación es una institución creada para acompañar el tránsito de los primeros niveles de vida a la adolescencia y la juventud. Eso es lo que juega un sistema educativo. La característica del sistema educativo argentino, que es por primera vez en la historia, desde el año 2003, cada vez hay menos chicos en las escuelas públicas. Tengo acá la cifra. Entre el 2013 y el 2012 se fueron 333.274 chicos de las escuelas estatales, prácticamente el 9%. Hoy, en primer grado, de un aula de 25 chicos, se fueron 2,5, se fue el 10%. Hay una fuga de los chicos de las escuelas públicas, porque la escuela pública claramente está en una crisis muy, muy grande. No se cumple el horario,
no se cumple el calendario. La Argentina es el calendario escolar más pobre del mundo. Los cubanos tienen 2.000 horas de clase, 200 días por 5 horas por día son 2.000 horas. Los chilenos tienen alrededor de 2.000 horas, nosotros tenemos 180 por 4, son 720. No hay país en el mundo que tenga menos horas de clase que la Argentina, sin contar las huelgas. Sí. Encima de las huelgas, la clase política sanciona leyes cerrando las escuelas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor solución que encontró el Congreso de la Nación para celebrar el bicentenario de la batalla de Tucumán y de la batalla de Salta? Cerrar todas las escuelas, porque se decretó que era feriado. ¿Qué hubiera dicho una persona sensata, preocupada por el futuro de la educación? Ese día, todas las escuelas están abiertas y le explican a los chicos qué significó para la historia de la independencia argentina la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. ¿O usted cree que los chicos saben lo que fue Salta y Tucumán? No, me imagino que no. No saben. Por eso también, como yo recién señalaba, el conflicto docente del tema de los salarios, que son muy bajos, obviamente, con ello no se agota el tema de nuestra educación que está en crisis. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a los gobiernos, y no voy a hablar de los actuales gobiernos, también gobiernos pasados, por qué no les interesa el tema de educación si sabemos que vamos a tener un futuro mejor? ¿Por qué? Haga una encuesta. Sí. Averigüe entre los gobernadores, ministros, senadores y diputados cuántos chicos van a la escuela, cuántos de sus hijos, nietos o sobrinos van a escuelas del Estado y cuántos van a escuelas privadas. La clase política argentina resolvió el problema educativo de su familia. Entonces no le importan los demás. No es que no le importen, sino que no están dispuestos a dar una batalla en serio para preservar ese interés. Y entonces ceden a intereses corporativos, de las propias burocracias educativas, de algunos gremios, que es más lo que resta que lo que suma, no todos, pero algunos, de manera tal que ellos, ¿para qué van a tener conflictos? Acá ha habido ministros que sus hijos iban a escuelas privadas, es bien conocido eso. Y además se incumple la ley. La ley de financiamiento educativo está incumplida. Usted me puede decir, ¿cómo usted dice que está incumplida? Si la ley decía que había que gastar en educación más del 6 puntos del PBI, se está gastando más del 6 puntos del PBI. Es cierto. Pero la ley decía otra cosa de la cual el gobierno no habla, que hacia el año 2010 el 30% de los chicos que van a escuelas primarias estatales tenía que estar en jornada extendida o doble jornada. Si usted hace la cuenta, hay 3,5 millones de chicos, tiene que haber más de 1 millón. Sí. No hay 300.000. Quiere decir que en lugar de tener el 30%, tenemos la tercera parte. Con diferencias muy, muy grandes. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 45% de los chicos de las escuelas primarias estatales tiene los beneficios de la jornada extendida. No es mérito de Macri, esto viene de hace muchos años. Sí. Usted cruza la General Paz. ¿Qué encuentra al otro lado de la General Paz? 24 partidos, 10 millones de habitantes, donde está el corazón duro de la pobreza, de la marginalidad, de los problemas argentinos. La ley dice que de cada 100 chicos tiene que estar 30 en jornada extendida. ¿Sabes cuánto hay de cada 100 chicos en jornada extendida en el conurbano bonaerense? ¿Cuántos? 2. 2. Es una barbaridad. 2. Pero lo grave no es que haya 2. Lo grave es que ese tema no está en el debate de la agenda de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted escuchó alguna vez a algún político bonaerense decir que tiene esta preocupación? De que en lugar de haber 2 chicos cada 100, debería haber 30 como marca la ley. Por supuesto que la no. clase política, obviamente, usted va a escuchar discursos que hay que fortalecer la escuela pública, hay que asegurar la igualdad de oportunidad, discursos. Pero las acciones concretas para direccionar el gasto público donde hay que direccionarlo. Es una vergüenza que no se haya cumplido la ley de la doble escolaridad, cuando el gobierno ha gastado millones y millones de dólares en cosas totalmente superfluas. Es más importante la jornada extendida que subsidiar los pasajes aéreos a Miami o a Madrid. Me imagino que sí. Aparte, como nosotros señalamos también en este programa, que los países de la región, porque no me voy a Finlandia, como usted señala a veces Finlandia, los países de la región le dan mucho más importancia a lo que es el tema de educación. Y por ejemplo, voy a dar el caso de Brasil, cuando se plantea en política pública para el 2020 tener una mejor calidad. Correcto. ¿Qué pasa entonces? ¿Que somos extraterrestres nosotros los argentinos? ¿Qué pasa que no le damos tanta importancia a la educación? Es muy bueno el punto suyo. Vamos a comparar con Brasil. En Brasil todas las escuelas tienen un puntaje.
Porque todas las escuelas tienen que llegar hacia el 2020 a determinado nivel de calidad educativa. Sí. Entonces el gobierno tiene un termómetro que mide cómo avanza cada año cada escuela a ese puntaje. Y ese puntaje de cada escuela lo conoce toda la gente, toda la sociedad. En la Argentina eso está prohibido por ley. ¿Y por qué? Porque la ley que sancionó el Congreso de Educación Nacional en su artículo 97 prohíbe difundir los resultados de evaluación de calidad educativa escuela por escuela. Acá se barre la mugre bajo la alfombra. Entonces, nadie sabe bien cuáles escuelas están progresando y cuáles escuelas no están progresando. Porque las evaluaciones de calidad no se inventaron para penalizar, estigmatizar, Claro. señalar con el dedo, a vos te va mal, vos sos un burro. No. Las evaluaciones se inventaron para decir, vos tenés problemas, hay que mejorar. ¿Por qué aquella escuela mejora y esta no? Que es un problema de los maestros, los padres no cooperan, la composición social es distinta, la estructura del barrio es distinta. Entonces, la preocupación que tiene Brasil, yo le voy a dar un solo ejemplo de Brasil. Brasil hace algo que acá sería inimaginable. En octubre del año pasado, 7,5 millones de adolescentes brasileños tuvieron que dar un examen el día sábado, 5 horas el sábado y 6 horas el domingo, un examen de 11 horas que se llama el ENEM, Examen Nacional de Enseñanza Médica. El que no aprueba ese examen no entra a la universidad, ni pública ni privada. Es impresionante la gran diferencia, ¿no?, con que tenemos con un país vecino. Usted sabe que en Brasil hasta 15.000 presos rindieron el examen. Por eso Brasil, de cada 100 alumnos que entran a primer año en la universidad, gradúa 55. Y nuestras universidades estatales, de cada 100 que ingresan, gradúan 25. Acá hay universidades que de cada 100 que ingresan a primer año, gradúan 4 o 5, a un costo enorme para toda la sociedad. Sí. Y hay que decir, a ver, hoy qué nos está sucediendo, ¿no? Porque estamos hablando del futuro. Hoy, 14 días sin clases de los chicos, bueno, ¿qué están haciendo todos estos niños? Pobres padres también, que me imagino tienen que ir a trabajar, donde dejan los niños, seguramente tampoco pueden ir a trabajar. Así que es un caos. Y voy a leer la placa que tengo de la información para este programa, donde dice que en el último informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, los alumnos argentinos ocuparon el lugar 64 entre las 65 naciones que participaron. Esto es las llamadas pruebas PISA. Correcto, ese lugar 64 es para la disciplina en el aula, la atención en el aula, Sí. y el ausentismo. Cuando usted se compara, por ejemplo, cuando usted se compara con China, con Noruega, bueno, muy bien, pero no nos comparemos con China. ¿Por qué estamos atrás de Chile, atrás de México, atrás del Uruguay, atrás de Costa Rica y atrás de Brasil? Cuando Argentina, hasta 30, 40 años, era el país líder en América Latina. Claro, claro. No se olvide usted que acá hubo un gran presidente que se llamó don Julio Argentino Roca, que es el que promulga y estimula la ley 1420, la ley de educación gratuita, común y obligatoria. Y de excelencia. Y de excelencia. Y la escuela primaria argentina fue la escuela modelo en todos los países de habla española. No solamente en América Latina, sino también en España. El nivel de alfabetización de la Argentina a principios del siglo XX era mayor no al de Bolivia, al de España, Portugal e Italia. Y se nos ha venido abajo todo esto, pero en fin. Y en un país con tanta pobreza, bueno, también señalar, ¿no?, la importancia de la escuela como herramienta para igualar oportunidades, ¿no?, para que no haya tanta desigualdad. Pero porque se- de vuelta, estos tantos niños que están sin clase, más de 3,5 millones, son de gente pobre, no es de gente que puede mandar a sus hijos a la escuela privada. Pero lo que usted dice es totalmente cierto. Mire, uno puede decir, cada 100 niños que entran a la escuela, terminan la escuela primaria, la secundaria más o menos 45, 50. Pero ese promedio es engañoso. Porque de los que van a escuelas privadas termina el 80%. Sí. Y de los que van a escuelas públicas terminan 20. Claro. 80 más 20 da 100, dividido da el promedio 50. Pero no, lamentablemente nuestro sistema tiene dos grandes problemas. Primero, que tiene baja calidad. Y segundo, es dual y discriminatorio. Claro. Hay algunos que están acá y otros que están acá. Entonces no puede haber justicia social, no puede haber equidad en la distribución del ingreso si previamente el capital humano no se distribuye de acuerdo a las aptitudes. Claro. Acá lo que estamos consagrando es la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Los padres pobres van a tener hijos pobres y los hijos pobres van a tener nietos pobres. Y mientras siga esta crisis en la educación, van a haber más pobres todavía. Seguro, lo único que puede romper la desigualdad Es la educación. es una educación pública, de calidad, inclusiva. Y después hay otros problemas, por ejemplo, la formación de los maestros. Claro. Mire, le voy a dar un solo ejemplo. En Ecuador, Correa, que es un hombre muy inteligente en materia educativa, puso el examen de ingreso a la universidad. El puntaje teórico máximo son 1000 puntos, pero con 550 puntos se puede ingresar a la universidad. Pero para ingresar a 2 carreras no basta con 550, hay que tener 800 puntos, que son las 2 carreras que cuidan al hombre. ¿Quién cuida al hombre? Claro. El médico y el maestro. En Ecuador, para ser maestro hay que estar arriba. Tienen que ser los mejores alumnos. mejores. Lo mismo pasa en Finlandia. En Finlandia los maestros son los mejores pagos en la administración pública, pero para ser maestro hay que estar en el 10% de los mejores estudiantes secundarios. Es una carrera sumamente apetecible, de un gran futuro, de muy buenas remuneraciones, pero claro, tienen que ser los mejores. Por supuesto que sí. Y entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué el desprestigio, ¿no?, de los docentes? Porque los sueldos son muy bajos, tomémoslo así, porque la realidad es así, están peleando por mejores salarios que, bueno, es justo, es digno. ¿Por qué el desprestigio de la docencia? Bueno, tiene que ver siempre con el mismo tema, que nosotros como sociedad todavía no hemos sabido ubicar a la educación en el rol prioritario que tiene. Porque si usted mira el presupuesto, se va a dar cuenta que se derrocha muchísimo en cosas que no habría que gastar un solo peso de los contribuyentes y se le niega a la expansión del sistema educativo, por ejemplo, a la extensión de la jornada extendida. Claro. ¿Por qué en el conurbano hay 2 de cada 100 en escuela extendida cuando tendría que haber 15 veces más? Porque no tienen las escuelas suficientes, porque no las han construido, porque no tienen el presupuesto. Entonces acá, mientras no se diga, lo principal en el país es salud, educación y seguridad. Todo lo demás, Seguro. aerolíneas, fútbol para todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Por supuesto. Salud, educación y seguridad. ¿Qué es lo que quiere la gente? Yo con mi programa estoy hablando siempre que el principal problema en la Argentina, y la verdad que tendríamos que estar todos tratando de solucionarlo, es la pobreza, porque hay un gran porcentaje de los argentinos que la pasan muy mal. Pero bueno, la educación básica como herramienta para poder solucionar este horrible tema de la pobreza. Lógico, porque a un pobre que no está educado, usted puede ayudarlo, pero no lo saca de la pobreza. Claro. Para sacarlo de la pobreza, lo tiene que capacitar, le tiene que dar las herramientas al capital humano, porque vuelvo a repetirle, como usted me hizo la pregunta como economista, yo entré en esta cuestión porque me di cuenta que las funciones de producción están complejas desde el punto de vista tecnológico. Claro. Antes usted podía prosperar con educación primaria. Sí. Cuando la cosa se fue complicando, hoy el que no tiene educación secundaria está liquidado. Por supuesto. No puede tener ningún empleo. Sí, ¿no es sí, cierto? sí, Y dentro de poco va a ser universitaria, porque esa es la ley del conocimiento. El mundo se va haciendo a cada vez más complejo desde el punto de vista tecnológico. Entonces usted necesita darse cuenta que la llave está en tener un sistema educativo con igualdad de oportunidades. Claro que donde sí. no todos sean iguales en resultados, pero sí todos sean iguales al inicio en las Por oportunidades que supuesto, se ofrecen. Oportunidades. Y bueno, habló mucho, bueno, entre las falencias de nuestro sistema educativo, lo que es la jornada completa del primario, ¿no? ¿Qué pasa también con la secundaria? Porque sabemos que casi la mitad de los adolescentes no terminan el secundario. Bueno, ahí viene el tema. Casi la mitad no termina el secundario, pero de los que van a escuelas estatales es el 80%, y de los que van a escuela privada es el 20%. Entonces usted tiene acá el golpe de gracia. Es el golpe de gracia. Las familias pobres apenas terminan la primaria, que es tradicional en la Argentina, siempre fue universal, de hace más de 100 años, pero no pueden terminar la secundaria. Entonces ahí viene la gran diferencia. Y estos que no terminan la secundaria, bueno, nunca van a poder tener un trabajo formal. No solamente eso, alimentan el ciclo. Claro, de la pobreza se mantiene. Y del tráfico. Claro. Porque son la mano de obra barata para la droga. Bueno, quería hablar de eso. Usted en algún momento habló de la bomba de tiempo también de los niní. Claro. ¿No? Ahora hay un plan de este gobierno, el plan Progresar, que se le da un estímulo para que vuelvan a la escuela. Pero bueno, el tema es gravísimo. No, es gravísimo. No está mal ese programa, Seguro. no está mal, hay que mirarlo. No me gusta que plantee una discriminación contra las escuelas privadas.
diciendo, espero que la hayan corregido, que los únicos que van a cobrar son los que van a escuelas públicas. Hoy, fíjese qué notable, yo le voy a decir algo que le puede sorprender. Sí. Si yo le digo, ¿qué hay en las escuelas privadas? ¿Más pobres o más ricos? Hay más pobres. Ha cambiado la escuela privada argentina. Uno tiene la escuela privada de hace 20, 30, 40 años con de los ricos o las clases altas. Hoy hay una gran expansión de la escuela privada con gente pobre. Están las iglesias, no solamente la iglesia católica, están todas las ramas de las iglesias evangélicas que hacen un trabajo enorme. Claro. Hay escuelas en villas y demás que son privadas, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que le voy a decir. Entonces la gente pobre se da cuenta de la importancia que es la educación. Porque si manda a sus niños Sí. a lo privado, digamos a la escuela privada, es porque ellos realmente se están dando cuenta. ¿Sabe quiénes son los que más se dan cuenta? Los bolivianos. Ajá. Todos los estudios demuestran que entre los 3 grupos de inmigrantes, bolivianos, paraguayos y peruanos, los que tienen más afecto y respeto por la escuela son los bolivianos, después vienen los peruanos, después los paraguayos y los últimos son los argentinos. Hay un trabajo lamentable, pero un muy buen trabajo de UNICEF que demuestra, analizaron escuelas en zonas muy humildes, de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, Sí. lo que limita con La Matanza, Sí. del otro lado del riachuelo, y los mejores alumnos, los más dedicados, los padres más se preocupan, los que más atienden en la clase, son los inmigrantes, particularmente los bolivianos, los que menos faltan, los que más respetan a los maestros. Vuelvo a repetir, los padres con una actitud muy, muy cooperativa. Y bueno, son cosas que habrá que corregir, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto. 2 temas porque nos quedan 5 minutos. Uno, aquí estuvo Axel Rivas, Sí. especialista en educación de CIPEC, y habló de la pasión para aprender y la pasión también de los docentes para enseñar, ¿no? Que también está perdido lamentablemente. Bueno, claro, es una vocación. Tiene que ver también con la capacitación de los docentes. No, seguro. Y esto nos lleva al otro punto, que no estamos haciendo los esfuerzos para que los mejores talentos de los adolescentes y los jóvenes del futuro entren en la docencia. Hoy Claro. la docencia no es una carrera apetecible. Por supuesto, está desprestigiada. Está desprestigiada y este es un problema muy, muy serio. grave. Muy, muy serio. ¿Cómo volver a prestigiarla? ¿Es nada más que con mejorarles los sueldos? Ese es un ingrediente necesario, pero no suficiente. Usted necesita hacer una política activa de reclutamiento para los mejores talentos. Por ejemplo, copiar a Correa, Claro, que son los Ecuador. mejores egresados secundarios los que pueden ingresar a los institutos terciarios de carácter docente. Impresiona, la verdad que impresiona. Y después, otro tema, vamos a la política. ¿Por qué Scioli no logra solucionar este conflicto? Cuando recordemos en diciembre que obviamente los policías se sublevaron con un tema de inseguridad, bueno, espantoso, y se arregló el conflicto. ¿Por qué esta vez no logra solucionarlo? Es Esto un no- tema también, pienso yo, de marketing. El tema de la inseguridad está como demanda ahí arriba. El tema de la educación no. No, esto nos lleva a un tema totalmente distinto, que es la provincia de Buenos Aires está pagando el costo de ser absolutamente discriminada la coparticipación federal de impuestos. Sí. La ley de coparticipación federal de impuestos sancionada hace 30 años es totalmente injusta con la provincia. La provincia tiene el 40% de la población del país y recibe el 20% de la recaudación. La provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista estrictamente fiscal y financiero, no es viable. No puede solucionar ni el problema de la salud, ni el de la educación, ni el de la seguridad. No tiene recursos. ¿Y cómo Y- termina entonces el conflicto? No sé. Seguramente el gobierno nacional debería dejar de gastar en cosas que no debería gastar y ayudar a la provincia a compensar esta situación de esta defectuosa coparticipación tributaria a favor de la provincia. Y digamos que el gobernador tampoco lo plantea esto con mucha energía frente al gobierno nacional. Me da la impresión que algunos gobernadores no se dieron cuenta que son gobernadores y actúan como delegados del Poder Ejecutivo. Los gobernadores no son delegados del Poder Ejecutivo, representan al pueblo de su provincia. Por supuesto. Y lamentablemente la provincia de Buenos Aires, el actual gobernador, nunca le escuché plantear en serio el tema de la coparticipación federal que discrimina negativamente a todos los bonaerenses. Bueno, es de esperar entonces que van a haber más días de chicos sin clase. Esperemos que no. Me da la impresión que la opinión pública Empieza a presionar. Está lógico, porque cuando se conflictúan dos derechos, el derecho a huelga con el derecho a la enseñanza, hay un momento en que prima el derecho a huelga, pero hay otro momento en que, pasado cierto lapso razonable,
¿Por qué? Porque los días que se pierden no se recuperan más. Claro, no. Nunca más. No. Y este es un daño enorme para el futuro de los niños. Bueno, y qué hablar entonces de la responsabilidad de nuestros gobiernos. Pero absoluta. Gobiernos, vamos a hablar del Poder Ejecutivo, legisladores en el Congreso Nacional, Absoluta. etcétera. Y que tienen que empezar a preocuparse. Por ejemplo, ¿usted conoce algún gobierno o algún hombre importante de provincia que se preocupó por saber cuál fue el resultado de los alumnos de su provincia en la prueba PISA? ¿Escuchó algún tucumano, cordobés, santiagueño, mendocino? ¿Escuchó alguno? No, ninguno. Le resbala. A la clase política le resbala porque son los otros. Mire, la cosa es muy simple. El sector privado tiene más o menos de la tercera parte. Y el resto, 2/3, son las escuelas públicas. Sí. El sector privado es el que alimenta a la futura clase dirigente y está funcionando como un estamento dividido, es una sociedad desintegrada, Sí, más allá de los discursos, Sí, cada vez más distancia, entonces, Más entre distancia. ricos y pobres. entre ricos y pobres. Instalados ahí, está ahí 1/3 y 2/3. Sí. Y eso es lo que hay que romper. Bueno, le agradezco muchísimo que haya estado aquí, es un lujo tenerlo, nos contó muchas cosas interesantísimas y voy a decir desde acá que, bueno, la responsabilidad entonces de los medios de comunicación también, ¿no? Para mantener este tema de la educación, de la crisis de la educación todo el año, todo el tiempo hasta que se mejore la situación y también esperar que como empezamos, digamos, el tema electoral, que el año que viene va a cambiar nuestra presidenta, y entonces, bueno, a ver los candidatos también que comiencen a hablar, que comiencen a asesorarse, ¿no? Con el tema de educación. Porque, bueno, termine usted. Claro, porque acá hay 3 elementos. El gobierno, los gremios y los niños. El más importante son los niños. supuesto. Los gremios, el gobierno están al servicio de los niños. Los niños no puede ser la variable de ajuste. Todo lo demás se tiene que ajustar en función de los intereses permanentes de los niños. Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes.